Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Cuando ellos vieron, imagínate en medio de la noche, que algo camina por encima del agua en medio del mar, y nos preguntamos, ¿y ahora qué? La verdad es que es complicado. Se quedaron totalmente asustados. Ruta 66 continúa su expedición por tierra, mar y aire. Una aventura bíblica radical. La serie sobre los Evangelios está presentando el libro de Marcos y hoy vamos al capítulo 6, donde pondremos nuestra atención para aclarar las cosas. Deshaciendo malentendidos. Este será el tema de nuestro programa de hoy. ¿Te has parado a pensar por qué Jesús no fue aceptado en su ciudad ni en su familia? El mensaje de Cristo también encuentra mucha resistencia en nuestra sociedad. ¿Piensas que quizá un milagro sería suficiente para hacernos entender lo que Dios está diciendo? Al fin y al cabo, ¿quién es Jesús para ti? Acompáñanos en esta exposición que habla de tu salvación. Así es, hoy tenemos el propósito en Ruta 66 de estudiar Marcos capítulo 6 y entender lo que la Biblia nos dice. No siempre lo que uno dice es entendido o comprendido. Fíjate, querido oyente, el mismo Jesucristo fue mal entendido. Ya en el primer versículo podemos ver que Jesús está yendo a su ciudad, a Nazaret, donde él había crecido. Él se fue a la sinagoga un sábado. Allí todos se quedaron admirados con la manera como Jesús enseñaba. Es allí que comienza una gran discusión. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús, al ver lo que estaba pasando, que estaba siendo malentendido, dijo algunas palabras a las que hay que prestar mucha atención. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Es, como dice un dicho popular, santo de casa no hace milagros. Así es, ni el mismo Jesús fue aceptado ni reconocido por su propia comunidad. La Biblia dice que él no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y se quedó admirado, dice el texto, por la incredulidad de ellos. Aún las personas más próximas a Jesús no lo habían comprendido adecuadamente. Querido oyente, debemos eliminar este malentendido y explicar de manera clara quién es este Jesús. Después de esto, Jesús convoca, es decir, llama rápidamente a sus 12 discípulos, quienes serán los 12 apóstoles. El texto indica que él reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Llevad sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis del pueblo. Y si en algún lugar no os reciben bien o no os escuchan, al salir de allí, sacudíos el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Y ellos, dice el texto, salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Aquí también se deben destruir, desmontar algunas posturas de falta de comprensión del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del mensaje del Evangelio? La esencia es lo que Jesús ordenó en su primera misión a los 12. Les ordenó que ellos predicasen al pueblo que se arrepintieran. El Evangelio no es apenas simplemente una ayuda social. El Evangelio no es únicamente buscar beneficios para curar los males físicos. El Evangelio definitivamente es una llamada al arrepentimiento.
Necesitamos, por tanto, deshacer este malentendido. Está claro, desde luego, que este llamado está acompañado del poder de Dios y por eso los discípulos también tenían poder sobre los demonios y también curaban a los enfermos. Pero la invitación, ante todo, era el arrepentimiento. Continuando la historia, dándose cuenta de que Jesús no está siendo bien entendido, el texto habla de la famosa historia de Juan el Bautista, quien termina decapitado. El rey Herodes se enteró de lo que estaba sucediendo con Jesús. Aquí hay que prestar atención. No es que solamente alguna cosa no era bien comprendida, todo estaba siendo mal entendido. La gente decía, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ¿ha resucitado? Jesús estaba haciendo la obra de Dios y estaba siendo mal entendido. Estamos viendo aquí lo que sucedía. Herodes había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes vivía con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. La historia es bien conocida. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete para muchas personalidades importantes. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó y agradó a Herodes y a los invitados, y entonces la madre le orientó a la joven a pedir como premio de su baile especial la cabeza de Juan el Bautista, lo cual le fue concedido de una manera terrible y terrorífica. Aquí lo que se tiene bien claro es la relación de Jesús con Juan el Bautista, mostrando una vez más que la gente no estaba comprendiendo claramente quién era Jesús. Y para ti, querido oyente, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la visión que tienes sobre el tema? ¿Jesús es una especie de burócrata religioso? ¿Jesús es una persona que simplemente vino a ayudar a los pobres? ¿Jesús era un revolucionario de su tiempo? ¿Jesús es uno más entre los profetas? ¿Jesús es acaso simplemente un ser humano que fue incomprendido por los otros porque predicaba la paz? No te hagas el desentendido. Es necesario destruir de una vez por todas todos estos malos entendidos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. Es el Mesías prometido. Él es aquel que fue enviado para darnos nuestra salvación, siendo el único camino para llegar a Dios. Pero sigamos con el relato. Jesús continúa su jornada y vamos a volver a escuchar una vez más la siguiente historia que ya habíamos oído en Mateo sobre la primera multiplicación de los panes. Es interesante observar cómo Jesús miraba a la multitud que estaba a su alrededor con compasión, porque eran como ovejas, dice el texto, sin pastor, según vemos en el versículo 34. Y es en esas circunstancias cuando Jesús está enseñando a esa multitud que los discípulos le dicen, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Jesús entonces les da la responsabilidad a sus discípulos. Les pide que ellos les den de comer. Los discípulos aquí no entienden lo que Jesús les estaba mandando. Era imposible hacer aquello. Ellos objetaron, eso costaría como mínimo 200 denarios, lo que sería más de 9 meses de trabajo para un obrero en aquel entonces. Y en ese momento Jesús les pregunta, ¿qué tienen? Ellos dijeron 5 panes y 2 peces. Conocemos bien la historia. Jesús entonces da gracias y parte los panes y luego los peces, y todos son alimentados milagrosamente.
Aquí vemos a cerca de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, formando parte de este banquete milagroso de la multiplicación de los panes y los peces. Y aún así ni el pueblo ni los propios discípulos entendían quién era realmente Jesús. Jesús aquí se parece a Moisés. Jesús muestra que Él trae el alimento para el pueblo, así como Moisés fue capaz de traer alimento al pueblo también de manera milagrosa. Jesús es comparado entonces con el mayor líder de la historia de la nación. Y Él muestra su poder milagroso y su compasión hacia las personas. Ante esa circunstancia, vemos a continuación que Jesús ordena que los discípulos entren en la barca para pasar al otro lado del mar de Galilea, a Betsaida. Mientras tanto, se fue al monte a orar, y al anochecer la barca estaba sola en medio del mar. Y mira lo que pasa. Jesús está en tierra, pero los discípulos están en el mar con muchos problemas y dificultades. Ellos querían librarse de las personas, pero las tuvieron que alimentar. Luego tuvieron que remar al atardecer y de repente estaban en una situación francamente muy difícil. Ellos estaban en medio del mar, agotados, ya de madrugada, y Jesús se dirige a ellos caminando sobre el mar. Cuando ellos vieron, imagínate en medio de la noche, que algo camina por encima del agua en medio del mar, dijeron, ¿y ahora qué? La cosa se pone complicada. Se quedaron totalmente asustados. ¿Qué será eso? ¿Un espíritu? ¿Qué es eso que surge por el camino? Ellos quedaron temblando pensando que era un fantasma y comenzaron a gritar aterrorizados. Los discípulos no habían comprendido lo que Jesús les quería enseñar. Ellos estaban pensando en su propia seguridad y Jesús creó esta situación de conflicto para que aprendieran una lección. Entonces Jesús se presenta y les dice, «Calmaos, soy yo, no tengáis miedo». Entonces Él se subió al barco y el viento se calmó y todos quedaron impresionados con el poder de Jesús. Y fíjate, el versículo 52 nos deja claro lo que pasó. De nuevo, un malentendido. Es necesario, por tanto, deshacer los malentendidos. El texto nos dice con bastante claridad, allí en el versículo 52, que los discípulos no habían entendido para nada el milagro de los panes. El corazón de ellos estaba endurecido. Así el capítulo 6 va terminando diciendo que ellos, después de cruzar el lago, llegaron a tierra de Genesaret. Y la gente enseguida reconoció a Jesús, y dondequiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Querido oyente, mira cuántas cosas no entendidas aparecen aquí. Los propios conciudadanos de Jesús no entendían muy bien quién era. Muchas personas, al observar la misión de los 12, quizás no entiendan exactamente lo que el Evangelio significa. Jesús también fue confundido con Juan el Bautista porque Herodes no entendía quién era Jesús. Los discípulos tampoco habían comprendido la misión de Jesús y el milagro de la multiplicación de los panes, ya que sus corazones estaban endurecidos. Querido oyente, ante una situación con tantos malentendidos, es necesario deshacerlos. La pregunta para ti debe quedar bien definida y bien clara. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué piensas acerca de Jesús? ¿No estarás tú también mirando la cosa de manera equivocada y necesitando deshacer algún malentendido?
En nuestra Ruta 66 no hace falta repostar el combustible. El propio camino llena nuestro tanque espiritual. Ruta 66, mucho más que un viaje. Aquí continuamos en Marcos capítulo 6. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateu Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Sigues acompañándonos en esta exposición esclarecedora. Como ves, son historias conocidas que cada vez más nos sorprenden por las maravillas que estamos descubriendo. ¿Por qué Jesús no fue aceptado en su propia ciudad? ¿Él podría haber demostrado su poder con grandes milagros? ¿Verdad? Sí, así es, Pascal, y es muy interesante observar esta realidad. Jesús sin duda fue rechazado en su ciudad y podemos observar en el texto la confirmación del dicho que las personas ya conocen. Santo de casa no hace milagros. Esto revela un problema no solo de la familia de Jesús, sino un problema que afecta a la realidad del ser humano. Cuando las personas ven a alguien de fuera, cuando las personas van a un espectáculo, cuando surge algo que pareciera extraordinario, eso sí que llama la atención. Y entonces sí, las personas están dispuestas a creer. Esto muestra muchas veces que nuestro corazón no es muy sincero para ver si una cosa es o no verdad. Nosotros estamos queriendo oír aquello que parece ser diferente. Entonces, si otra persona de fuera dice aquello que estamos acostumbrados a oír en casa, prestamos atención. Esa es una realidad del ser humano que se revela también entre los familiares de Jesús. Ahora está claro que Jesús podía hacer cuantos milagros fueran necesarios, pero percibiendo el ambiente, Jesús prefiere no hacer esos milagros porque la situación no era propicia, y el milagro no siempre beneficia a la persona que lo ve. Entonces Jesús sabiamente evita hacer milagros, ya que los milagros sin fe, sin la comprensión adecuada, solo traen juicio para aquel que los presencia. En los versículos 8 y 9 encontramos a Jesús enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio a otras personas. Pero según los versículos 8 y 9, ¿no debemos llevar nada en una misión cristiana? ¿Es lo que debemos hacer hoy en día? ¿Sería eso una prueba de fe? Ya ves, esta pregunta es muy interesante, Pascal. Fíjate en el peligro de entender la Biblia de manera indebida e incorrecta. Muchas personas piensan eso mismo. Mira, si yo voy a seguir lo que la Biblia está diciendo, entonces va a ser así. Me da igual. Voy a seguir la orden de Jesús y no voy a llevar nada de nada. Pero miremos bien, esta misión no fue dada como una misión modelo para todo y cualquier tipo de comportamiento. No es esta la idea. El texto está diciendo sencillamente lo que ocurrió en aquel contexto de la época de Jesús. No significa que nosotros debamos actuar de la misma manera ante toda y cualquier situación. En aquel momento la situación era que la indicación de Jesús estaba basada en la hospitalidad judía común en los días de Jesús. Es decir, en el contexto judío, todos sabían que la hospitalidad era obligatoria. Entonces la idea es la siguiente. Siendo personas que están anunciando asuntos relacionados con Dios, ellos recibirían lo que se acostumbraba en esa cultura, el apoyo de las personas que recibieran el mensaje. Eso no significa que si la persona va a África, por ejemplo, o a Groenlandia, o al interior de Mongolia, no deba llevar nada, porque en la Biblia está escrito en el texto que no hace falta. Por tanto, debemos tener cuidado y entender el tema adecuadamente. ¿Y qué podemos decir de la práctica de usar aceite? ¿Será que tiene algún poder para sanar a las personas? ¿Jesús mandó ungir a las personas con aceite según el versículo 13? Tenemos que entender el tema aquí de acuerdo con el contexto. La verdad es que el aceite era común en los días de Jesús en la cultura judía. El aceite tenía incluso una finalidad terapéutica. Y entonces necesitamos comprender aquí lo que el texto nos está enseñando.
Sin embargo, Jesús no pide que se lleve aceite porque tuviera un poder terapéutico en sí mismo. No es esa la idea. El aceite es utilizado como una especie de señal concreta de la fe. Es decir, para demostrar la fe, la persona necesitaría hacer alguna cosa, demostrando esa fe de manera concreta y objetiva. Ahora bien, debe quedar claro que el aceite no tenía algún poder místico en sí mismo, que las personas no aplicaban el aceite como si fuese un santo remedio, como se pudiera imaginar. El aceite, por tanto, no era algo que podía ser sacralizado, adorado o venerado. El aceite se usaba más bien para lograr una expresión de la persona. Dentro del contexto de la cultura judía, en esto la persona podía manifestar su fe. Por supuesto que esto debe ser entendido de esa manera. Cualquier otro papel que quiera darse al aceite va a afectar y perjudicar nuestra debida comprensión de lo que el texto aquí está diciendo. Pues es interesante observar aquí el capítulo 6 de Marcos. Jesús es confundido con Elías, con algún profeta. ¿Se creía en la reencarnación en la Biblia? ¿Cómo entender si no el versículo 15? Mira, Pascal, no es que se haya creído en la reencarnación en la Biblia. No es esta la idea. El texto dice simplemente lo que la gente estaba diciendo. ¿No es Elías o alguno de los profetas antiguos? Tal vez sea uno de ellos que vino de vuelta. Muchos de los judíos creían en la posibilidad de la resurrección, particularmente en el caso de Elías, porque Elías, como todo el mundo sabe, no tuvo una muerte común. Como Elías tenía una historia diferente, la historia sugerida era que Elías podría volver a aparecer en cualquier momento, como se espera hasta hoy en la tradición judía. Hay incluso una fiesta en la cual se espera que el profeta Elías vuelva. ¿Reencarnación en el pensamiento hebreo bíblico? Para nada. No existía ningún tipo de creencia en el tema de la reencarnación. Ahora vamos a ver aquí la multiplicación de los panes y los peces, un gran picnic. Y Jesús pareciera que le pone a sus discípulos en una gran dificultad. Fernando, ¿él no fue demasiado exigente cuando se dio cuenta de que las personas estaban ya muchas horas oyendo sus enseñanzas y no tenían nada que comer? ¿Estás pensando en la situación de los discípulos y lo que estaba pasando? Jesús les obliga a cuidar a las personas necesitadas. Ellos tuvieron que distribuir el alimento a más de 10.000 personas y cuando ellos ya pensaban en descansar, Jesús les indica que vayan al mar y hace que ellos pasen por una situación un tanto complicada. Parece que el gran tema aquí es que alguien que se va a involucrar con la misión del reino de Dios necesita descubrir el valor de una persona, el valor que el ser humano tiene. En el caso de los discípulos, ellos no se incomodaron con las personas. Ellos querían ver a las personas solamente como una multitud. Sin embargo, Jesús miraba a las personas como ovejas que no tienen pastor y tenía compasión de ellas. Jesús, por tanto, quiso mostrarles a ellos una visión adecuada de la realidad y la única manera de hacerlo fue haciendo esto, digamos, sufriendo un poquito. Es entonces que nos damos cuenta de que el dolor de los demás nos duele también. De acuerdo. Gracias por las respuestas. Y tú que nos acompañas, no te vayas, que ahora viene la conclusión de este estudio para ti. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado con el estudio de Marcos en su capítulo 6. El tema de hoy, como recordarás, fue deshaciendo malentendidos. Has visto que Jesús fue malentendido por su propia familia, por su propia ciudad, por aquellas personas que esperaban el cumplimiento de las profecías. También el rey Herodes no comprendió quién era realmente Jesús. Fue malentendido incluso por sus mismos discípulos. Querido oyente, necesitamos resaltar que Jesucristo es el Señor, el Salvador de tu vida. Él es el Mesías prometido. Él es el Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino hasta nosotros para traernos la verdad de la salvación eterna. Por eso, presta atención. En un mundo en el que Jesús todavía es mal entendido, mal comprendido, nadie, después de lo que oímos, puede hacerse el desentendido.
Necesitamos comprender correctamente a Jesús y confiar en Él. Termina una nueva edición de Ruta 66. Para continuar acompañándonos en esta serie de Marcos, sintoniza esta emisora y en este mismo horario. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Debes saber que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo aquí en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el verdadero autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.